Hola, soy Federico Fernández, bienvenidos a Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a tener un episodio especial porque reproduciremos casi la totalidad de la entrevista sobre innovación que me realizó Ignasi Volto para su canal de YouTube. Ignasi Volto es un video realizador y periodista de Barcelona. Es el titular del canal de YouTube Spanish Libertarian, a donde cuenta con más de 45.000 seguidores. Pueden encontrarlo en redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook, siempre como Spanish Libertarian. Dejaré todos los links, incluido uno al video original de la entrevista con Ignasi, en las notas del episodio. Aprovecho también este ratito que tenemos juntos para agradecerles a cada uno de ustedes por escuchar este podcast. Estamos muy contentos con el crecimiento que viene teniendo y les pido que no dejen de suscribirse a través de la app que utilicen para escuchar podcasts o a través de nuestro canal de YouTube. También nos ayuda muchísimo si comparten los episodios a través de sus redes sociales. Al finalizar la entrevista con Ignasi, que dura unos 25 o 28 minutos aproximadamente, voy a regresar a contarles algunas novedades del podcast y de la red Somos Innovación en general. Ahora los dejo con la entrevista. Buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos con las entrevistas. Siempre que tengo un huequito en mi ajetreada vida, intento traeros aquí personas que aportan valor, personas que me interesan a mí y personas que espero que también os interesen a vosotros y espero que estéis bien, por cierto, en estos días difíciles que estamos viviendo. Hoy tenemos con nosotros una persona que ya tuve, de hecho, fuiste la tercera o cuarta entrevista hace ya casi 2 años en este canal y vuelvo a tener a mi amigo personal y que tiene muchos proyectos en los que estamos colaborando y vamos a hablar de todo y de nada, pero sobre todo vamos a hablar de innovación. Tengo al presidente de la Fundación Bases y director ejecutivo del proyecto Somos Innovación, Federico Fernández. Federico, ¿cómo estás? Hola Ignasi, muy bien, muy contento de estar aquí contigo de nuevo y bueno, un honor poder decir que he sido uno de los primeros entrevistados de tu canal, que bueno, es de los más populares, si no el más popular del mundo de habla hispana, así que un verdadero honor. Gracias, eso ya que lo decida la audiencia. Y con esta entrevista que te hago hoy, pues también se cierra un poco el círculo y vamos a hablar sobre todo del proyecto que tienes, que me entusiasma mucho, que se llama Somos Innovación. Federico ha empezado un podcast y un canal de YouTube, lo vamos a dejar en la descripción y quizás también más adelante vamos a hablar de un proyecto que también dejaremos en la descripción, que no os podéis perder, que se llama Dominando la New Media. Y es de formación para comunicación libertaria, pero bueno, eso quedaros toda la entrevista, lo veremos para el final. La primera pregunta en este caso, por favor, háblanos del proyecto Somos Innovación. Sé que lo estás enfocando mucho a Latinoamérica y un poco, ¿en qué momento está el proyecto ahora y hasta dónde os gustaría llegar? Ignasi, el proyecto es tal cual, es una red latinoamericana para defender la creatividad humana y la innovación. Estamos presentes en casi todos los países de América Latina, desde México hasta Argentina y Chile. Y la idea es justamente promover la innovación, que es la manera a través de la cual la gente toma la resolución de los problemas en sus manos. Y lo que vemos es que la innovación es una manera muy efectiva de solucionarle la vida a la gente, de mejorarle la vida, de solucionar problemas, pero que en muchos casos, y después podemos hablar de algunos ejemplos particulares, en muchos casos está estrangulada por regulaciones, cuando no prohibida. Entonces sí, la respuesta corta es, Somos Innovación, es, como su nombre lo indica, es una red pro innovación. Si me dejas, mira, te cuento 3 ejemplos que creo que marcan bien por qué Somos Innovación es tan necesaria, y creo que, y por lo cual también va a ser muy exitosa. Mira, y voy a empezar mal, no te asustes. Hace 1 año en Chile estaban discutiendo una ley para básicamente destruir el modelo de negocios de las empresas de reparto, ¿viste? La economía de plataformas como Rappi, Globo, Uber Eats, etcétera, etcétera. Eso estaba pasando hace 1 año en Chile. Para Navidad del año pasado, o sea, hace unos poquitos meses, Uber era literalmente eyectado de Colombia, utilizando una normativa, entre paréntesis, del año 1996, es decir, previa a la existencia del iPhone. Eso es más o menos como regular los autos con las leyes de las carretas. Y el tercer punto es, en Argentina, el nuevo gobierno de Alberto Fernández, no tengo nada que ver familiarmente con él,
solamente compartimos el apellido porque Fernández, como vos sabés, es un nombre bastante popular. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ha tenido una política de demonización respecto de lo que es la industria fintech, ¿viste? De todas las innovaciones que hay para, digamos, para que puedas tener una billetera electrónica en el celular y un montón de los bancos móviles, etcétera, etcétera. Que en Argentina en los últimos años había mejorado un montón y en un país con problemas, pobre, donde los índices de bancarización no son tan altos como, qué sé yo, digamos, en España, era súper útil. Pero el gobierno había estado muy agresivo. De hecho, la empresa unicornio, viste, vale más de $1.000 millones, Mercado Libre, era como el gran satán, digamos, que tenían apuntado, y su dueño, Marcos Galperín, se fue a vivir a Uruguay. Panorama triste, ¿no? Pero déjame que te cuente cómo sigue la historia, porque así por suerte no es como termina. Las empresas como Globo, Rappi, Uber Eats, etcétera, en este tiempo de pandemia, y creo que todos lo hemos experimentado, han sido básicamente la base de la civilización. O sea, nos han salvado la vida prácticamente, no solo además con todas las innovaciones, además de que son empresas súper innovadoras, todas las innovaciones que han desarrollado a partir de la pandemia, envíos seguros, sin contacto, etcétera, etcétera. Y un montón de cosas que ayudaron a todos, a toda la población en general en todos nuestros países, pero sobre todo a quienes más necesitaban de ese tipo de cosas, como por ejemplo quizás ancianos que no tienen familia o gente que está en el grupo de riesgo de este coronavirus y que tienen que tener muchos cuidados y que gracias a esto pudieron acceder a un montón de servicios. Uber volvió a Colombia y no solo eso, lanzó un servicio nuevo que se llama Uber Flash, que es de delivery de paquetes, no de personas, sino de paquetes. Y bueno, la industria fintech, ¿qué te puedo contar? Mirá, la industria fintech en Argentina está, creo que en su mejor momento. La empresa Mercado Libre, que tanto denostó el gobierno, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, creo que alcanzó una evaluación de 37.000 millones de dólares. Eso es el 10% del PBI argentino. Wow. Y de hecho, la trayectoria, digamos, de la empresa Mercado Libre es así y la trayectoria del PBI argentino es así. O sea que es bastante triste lo que muestra eso. Y además, el mes pasado hubo una cosa horrorosa que sucedió en Argentina, que es que los jubilados todos apiñados tratando de cobrar su jubilación en bancos, porque justamente todo este tipo de tecnologías y ayudas tecnológicas que podrían evitar que la gente tenga que ir físicamente a un banco a buscar dinero en efectivo, no están dispersas en la sociedad como corresponden. Bueno, pues muy interesante estos ejemplos y aparte siempre está bien los ejemplos, ¿no? Porque lo ponemos en papel, lo ponemos en materia y lo entendemos. Pero en esta ocasión me gustaría dar como incluso un poco un paso atrás, tomando si quieres estos ejemplos. La pregunta en este caso es, ¿qué es la innovación? Podríamos hablar también de lo que decía Schumpeter, de la destrucción creativa, ¿no? Cuando se innova, se destruyen, entre comillas, industrias o lo que sea, trabajos que se están desarrollando previamente, pero emerge algo nuevo de lo que surgen muchas más cosas. Entonces, a ver si pudiéramos definir qué es la innovación y por qué es tan importante. Mira, hay definiciones de innovación, hay muchísimas y, digamos, no hay una que sea definitiva, pero yo creo que lo que más tenemos que rescatar respecto de la innovación es que innovación significa, muchas veces la asociamos con las invenciones, y eso no necesariamente, o con la genialidad, y eso no necesariamente es la innovación. A mí me gusta, en esto yo lo sigo mucho a Matt Ridley, el autor británico, que de hecho está por sacar un libro al respecto de la innovación la semana que viene, y él digamos, une a la innovación mucho más a la transpiración que a la inspiración. ¿Por qué? Porque el trabajo de un innovador muchas veces es tratar de combinar cosas ya existentes de una manera novedosa y sobre todo, y esto para mí es fundamental de la innovación y por eso es tan importante en países latinoamericanos, la innovación normalmente lo que hace es que productos y servicios que están destinados en principio para pocos se puedan generalizar. ¿Y cómo pasa eso? Bajando costos.
Por eso la innovación, y ahí viene atado a lo que vos decías en tu pregunta, la menciona Schumpeter, por eso la innovación muchas veces es disruptiva o genera escenarios de creación, de destrucción creativa, porque lo que hace es que el acto de algún innovador, de compañías innovadoras, de empresas innovadoras, de distintos actores en el mercado, lo que te hace es que de un momento para otro abruptamente te bajan los costos, y eso por supuesto es, para nosotros los consumidores es genial, pero para los actores de cierto mercado sí, es disruptivo. Pero el punto principal de la innovación es ese, es el de, digamos, los innovadores lo que hacen por nosotros es permitirnos acceder a bienes y servicios que antes no podíamos. Te estoy oyendo, Federico, hablando de innovación y demás, y creo, corrígeme si me equivoco, que todo esto lo podríamos como conectar con el sistema capitalista, porque al final yo creo que es el sistema que incentiva más la innovación. Si quieres, hablemos de la figura del empresario, del emprendedor, del capitalismo, de la propiedad privada, incluso de la acumulación de capital, o de la movilidad social que también hay en el capitalismo. ¿Cuántas empresas han surgido de garajes? Intentemos conectar estos dos términos. Ese es un punto muy importante. No es la única visión, y eso a mí me llama un poco la atención, no es la única visión respecto a la innovación. Hay gente que la ata mucho más al Estado. De hecho, está esta señora Mazzucato, italiana, que hace un tiempo escribió un libro al respecto. Yo estoy en desacuerdo con esa variante. Yo creo que la innovación, para funcionar, tiene que, digamos, tiene que darse en un escenario de prueba y error. Y ese escenario es el escenario del mercado. Y para que ese escenario sea exitoso, quienes tienen que decidir son los consumidores. Cuando vos tenés una oficina pública diciendo: es importante la innovación, no sé, en micrófonos, que ahí veo que tenés un micrófono. El problema es que quizás no había una demanda de innovación por micrófonos. Y segundo, ¿cómo decidimos cuál es el mejor micrófono si en realidad quien lo va a decidir es un tipo sentado en su escritorio poniéndole un sello diciendo: bueno, ahora la compañía Ignasi va a recibir X cantidad de fondos para producir micrófonos? Entonces, creo que necesitamos de un contexto de economía abierta y competitiva para que la innovación pueda funcionar. Y el otro punto muy importante, y te agradezco muchísimo, Ignasi, que hayas mencionado a las empresas de garage. Las empresas de garage son fundamentales. Las startups que conocemos, esas empresas que son maravillosas, que la mayoría falla también, porque eso también tenemos. Y que están permitiendo que tengamos esta conversación ahora mismo, por cierto. Absolutamente, entre otras cosas, tal cual. Pero tenemos que tener en cuenta también que la mayoría de esas empresas fallan, y muchas de ellas fallan después de haber crecido mucho. O sea, muchas no llegan a nada, otras crecen y la verdad al final se nota que el modelo de negocios no era el correcto. El punto principal es el siguiente. Y esto te juro que a mí a veces me desespera. ¿Cuántas cosas, Ignasi? Esto que tenemos ahora es maravilloso. ¿Cuántos milagros como este de la comunicación a través de Internet, nos estamos perdiendo debido a regulaciones? Y ese es un punto muy importante. Una de las empresas que yo más admiro respecto, digamos, dentro de la economía colaborativa, sharing economy, una empresa que fue muy innovadora en su momento, es Uber. Pero Uber, y esto lo tenemos que tener muy claro, Uber no fue un proyecto de garage. Uber fue un proyecto de 2 millonarios, y esto no lo digo de mala manera, pero ¿por qué lo menciono? Porque Uber desde un principio tuvo los hombros suficientes para bancarse todos los ataques regulatorios que tuvo que superar. El problema es que si nosotros dos, que no somos millonarios, tenemos una idea genial y empezamos una empresa en tu garage, quizás nos destruyan, nos aborten, si querés, antes de que la empresa pueda nacer a través de regulaciones. Entonces, ese es un punto fundamental que tenemos que tener en cuenta. Y, por supuesto, el respeto a la propiedad privada, porque sin propiedad privada no hay ningún tipo de incentivo a invertir, a tener algún tipo de retorno, eventualmente, si te va bien, que no es fácil.
Bueno, es muy cierto todo lo que dices y me gusta también esta reflexión, ¿no? De cuánto nos estamos perdiendo por culpa de mala alocación de capital y sobre todo por malas decisiones de los incentivos del gobierno y demás. Si quieres, luego hablaremos del gobierno, pero la pregunta que te voy a hacer ahora, cambiamos un poco de tema, pero vamos rodeando, ¿no?, la innovación desde todos los puntos de vista, sobre la sociedad civil y si quieres en Latinoamérica. ¿Qué papel está teniendo o no está teniendo la sociedad civil a nivel de preconcepciones sobre la emprendeduría o sobre la cultura de la riqueza o de la pobreza? Porque al final son la sociedad civil y los individuos los que toman riesgos y los que montan empresas que luego pues todos nos beneficiamos, bajan costos y demás. ¿En qué debe cambiar, como dicen los ingleses, el mindset del latinoamericano medio? Tiene que haber un cambio de mindset, sin dudas, pero no sé si es el del latinoamericano medio, y te cuento por qué. Desde hace un tiempo, y vos lo sabés bien porque lo he charlado con vos en numerosas oportunidades, yo tengo la sensación de que en Argentina, por ejemplo, mi país, y en otros países latinoamericanos, hay un divorcio cada vez más marcado entre la sociedad civil y la clase dirigente o la clase política. Y esto abarca a la mayor parte de los partidos, te diría. Por supuesto hay excepciones, de la misma manera que en la sociedad civil también hay excepciones. Pero yo creo que ese divorcio está cada vez más marcado. Y esta era una idea que yo tenía, digamos, en mi cabeza desde hace mucho tiempo. Lo bueno que ahora, esto no es solamente mi idea, que puede ser una idea completamente equivocada, es una idea que tiene una encuesta internacional por detrás, que más o menos la justifica. Con Somos Innovación, y lo íbamos a presentar a fines de marzo y principios de abril, te imaginarás que, bueno, eso ha quedado pospuesto, hicimos una encuesta estadísticamente relevante a través del sistema, la mitad hecha por teléfono, la otra mitad a través de Internet, en 5 países de América Latina, probablemente los 5 más importantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Y los resultados, lo que queríamos medir con la encuesta, sobre todo, era qué percepción tiene la ciudadanía respecto de la innovación, productos innovadores, si los usan, etcétera, etcétera. Y los resultados han sido maravillosos. No pueden ser más alentadores. La gente ama la innovación, la gente, con 87% de los latinoamericanos, y cuando podamos poner el estudio disponible, vos vas a ser la primera persona que se entere. Lamentablemente ahora estamos esperando a cuando podamos hacer la presentación sin tener que hablar del coronavirus. 87% de los latinoamericanos creen que la innovación es crucial para el desarrollo económico. En Argentina, 70% de los encuestados contestaron que una organización como Somos Innovación es fundamental para defender la innovación y la creatividad. O sea, organizaciones no Somos Innovación, sino organizaciones de este estilo. 84% cree que la innovación es una manera para mejorar su vida. Más de 80%, casi 90%, no me acuerdo el número exacto, expresó que utiliza productos y servicios innovadores. O sea que, digamos, hay una mayoría. Yo honestamente, Ignacy, creo que es una mayoría en cada uno de los países latinoamericanos que ha abrazado la innovación, que la adora y que no la quiere ver destruida por regulaciones o por prohibiciones completamente vetustas e ineficaces. Entonces, me parece que a esa gente, y este es uno de los roles fundamentales que Somos Innovación quiere tomar, es darle voz y visibilidad, porque yo estoy convencido que esas mayorías, por diversos motivos, que me parece que ahora no es el mejor momento para conversar, pero carecen no solo de la visibilidad social que deberían tener, sino también de la representación política que deberían tener. Porque, como vos sabés, muchas veces un lobby chiquito pero organizado puede ser mucho más poderoso que una mayoría silenciosa y no organizada. Y nosotros lo que queremos es justamente ser la voz de la mayoría silenciosa. Bueno, me va muy bien este último punto que tratabas de la política porque la siguiente pregunta va en esta dirección. Te pongo un ejemplo y a veces estoy haciendo trámites por webs estatales y tal y bueno, es desastroso, se clava, te mandan archivos que no funcionan, tienes que descargarte el Explorer.
Bueno, es un desastre. Entonces, hablemos de la política y del gobierno, o si quieres, en última instancia, también de los votantes, porque entre comillas nosotros los hemos puesto ahí. ¿Por qué no hay innovación en el gobierno? ¿No tienen incentivos de hacerlo? O incluso también lo que decías antes, ¿no? Esas regulaciones y esos amiguismos hacen que malas empresas sean poderosas y gente que está en un garage no pueda prosperar. Hablemos de este tema, Federico. A ver, yo creo que es fundamental, digamos, que en el gobierno, digamos, mejore su tecnología. Una de las cosas por las que yo personalmente y muchas de las instituciones miembros de Somos Innovación abogan es por ir a un sistema de gobierno electrónico o e-government. Para mí, gobierno electrónico suena horrible, así que digamos e-government que queda mejor. Como en Estonia, ¿no? Exactamente. Vos sabés, vos lo sabés bien, porque también esto es algo que hemos charlado en múltiples oportunidades. Yo soy un gran admirador de las reformas que ha hecho Estonia. Creo que de su sistema los países latinoamericanos podemos aprender muchísimo. ¿Nos las podrías resumir? Así lo entendemos todos. Mira, muy brevemente, Estonia, lo que creo que los países latinoamericanos deberían copiar prácticamente de Estonia es el sistema de e-government, el sistema de e-residency y el sistema impositivo que tiene. Y te los voy a resumir muy brevemente. E-government significa que en Estonia 99% de los trámites se pueden hacer de manera digital. ¿Y qué significa digital? Porque esto también hay que aclararlo. Que es punta a punta digital. Son trámites para los cuales vos lo único que necesitas es un celular o una computadora. No hay ningún tipo de papeleo físico, no hay ningún tipo de visita a una oficina y no hay ni siquiera llamadas telefónicas. Todo se hace. ¿Sabes cuáles son las 3 cosas que no se pueden hacer digitalmente? Casarse, divorciarse y registrar una propiedad. Okay. El resto, todo se puede hacer digitalmente. Wow. Con la aplicación de la firma electrónica, que viste, tiene un sistema de encriptación, por supuesto, y es súper moderno, calculan que ahorran 2% del PBI. Vos pensá lo siguiente, Ignacy. Colombia, que es un país mediano, o sea, no es como los gigantes Brasil y México, pero no es tampoco como los más chicos, tiene un PBI de 400.000 millones de dólares. 2% son 8.000. Suponte que, bueno, 2% es mucho dinero, es un porcentaje muy alto, muy optimista. 1% son 4.000 millones de dólares. Medio por ciento, 2.000 millones de dólares, que en lugar de ser desperdiciados en burocracia, van a la economía, van a la inversión, van al desarrollo, van a la investigación. O sea, estas cosas no son chiste. Este es otro dato también, y tengo todas las fuentes de esto que te estoy diciendo. Los estonios consideran que gracias a las reformas de e-government, su población, que es aproximadamente 1,5 millones de habitantes, se ahorra anualmente 844 años en tiempo que hubieran perdido haciendo trámites. Por favor, me encantan estas estadísticas. Yo creo que en Argentina eso es 8.000 millones de años, o sea, como mínimo, porque con la burocracia kafkiana que tenemos, otra ventaja del e-government es justamente le resta posibilidad de corrupción a sistemas públicos que lamentablemente en Latinoamérica tienden a ello. Entonces, tiene muchísimas ventajas y esa es una sola. Bueno, pues me encanta este ejemplo, pero la duda que me surge, y es una duda legítima, o sea, en realidad no es la respuesta, es cómo llegamos ahí. Los ciudadanos tenemos que informarnos más, tenemos que votar mejor, tenemos que pedirle a las instituciones que se reformulen, porque claro, no sé yo hasta qué punto los políticos, el gobierno o el Estado tienen el incentivo de volverse más eficientes. Esa es una muy buena pregunta y por supuesto, Ignacy, yo no tengo la respuesta a eso. Yo sí te digo lo que estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo al respecto es lo siguiente. Yo lo que quiero es darle visibilidad a las mayorías latinoamericanas que demandan innovación y que ya la han abrazado, que para ellos la innovación no es un concepto, digamos así, abstracto o digamos, o como hablar de algo que quizás en el futuro no, es algo que aquí y ahora están usando y les está mejorando. ¿Lo tienes aquí? ¿Lo tienes aquí todo? Exactamente. Entonces, ¿cuál es mi apuesta, si me preguntás, para tratar de lograr un cambio? Apuntar a la perspicacia de los políticos. ¿Y a qué me refiero? Al concepto de alertness de la escuela austríaca utilizado en la política. Estoy seguro que va a haber políticos que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, van a entender, y voy a poner un ejemplo bien claro,
que es mucho mejor ser el candidato de Uber que el candidato del taxi. En la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con el intendente actual que se comportó literalmente como Mussolini respecto de la polémica con Uber, que Uber sigue existiendo en Argentina, por suerte. Por supuesto, un lobby chico y organizado fue muy exitoso a la hora de generar presión política. Por supuesto, me refiero al taxi. Pero como te decía, quien sepa leer cuáles son las tendencias sociales que se están dando aquí y ahora en cada uno de nuestros países, en algún momento va a tratar de responder porque esa demanda está desatendida. Y quien la atienda primero va a tener un rédito político impresionante. Así que yo creo que esa es la manera que yo estoy buscando de, digamos, implementar estas reformas que son tan necesarias. Bueno, pues muy interesante lo que llevamos de la entrevista. Dejaré, como he dicho antes, el link en la descripción, que la gente entre, y os deseo lo mejor porque realmente puede que estéis dando en el punto que, no sé, se combine sociedad civil, capitalismo y política, que es un poco de lo que hemos ido hablando. Antes de hablar entrar en la última parte de la entrevista, hablando de un proyecto que tenemos en común, no sé si quisieras añadir algo respecto a la innovación y demás, o cerrar un poco este bloque. A ver, sí, mira, me gustaría... ¿Qué temas nos interesan con Somos Innovación? Bueno, por supuesto todo lo vinculado a la innovación, pero siempre es mejor ponerle, digamos, una cara o algún nombre. Economía colaborativa, todo lo que nosotros disfrutamos, Uber, Airbnb, y todas las gigantescas posibilidades que ello ofrece, todo lo que tiene que ver con fintech, es decir, tecnología al servicio del mundo financiero, billeteras electrónicas, bancos móviles y toda innovación que surja y ver qué pasa, que decida los consumidores. Nos interesan defender sobre todo, y que es una pena que estén tan golpeados en esta coyuntura actual, todo lo que tiene que ver con las aerolíneas de bajo costo. Vos sabés cómo gracias a eso el mundo se ha acercado. En Latinoamérica es una región extensísima con países grandísimos como Brasil, Argentina es un país muy grande, con geografías muy raras. El transporte por tierra, no solo que a veces no tiene la infraestructura necesaria, sino que a veces atravesar montañas es imposible, entonces ir por esos caminos serpenteantes puede tener cierta belleza, pero no es lo ideal para comunicarse. Entonces, eso ha acercado muchísimo a la gente y es algo que creo que tenemos que defender y es una innovación que muestra cómo es muy fácil mejorarle y muy rápido mejorar la vida a la gente. Nos interesa también temas que tienen que ver con el vapeo, porque nos parece también que es una innovación que permite que mucha gente que fuma deje de fumar y no creemos que esa alternativa deba estar prohibida o regulada de una manera que la vuelva imposible. ¿Cuántos intereses hay ahí que justamente no permiten que emerjan nuevas ideas? Exactamente, hay muchas cosas, hay muchas teorías, digamos, bueno, nosotros tratamos de mirar para adelante y digamos, en base a lo fantástico de todas estas tecnologías, tratar de que su adopción sea posible. Por supuesto, no forzar nada. Y yo por ejemplo, no estoy invitando a nadie a comenzar a vapear, y mucho menos a un menor, pero que para un fumador compulsivo esté la posibilidad de abandonar el cigarrillo tradicional por el cigarrillo electrónico, a mí me parece fantástico. Y me parece como los innovadores, paso a paso, nos van mejorando nuestras vidas. Espero que hayan disfrutado la conversación que tuve con Ignasi tanto como la disfruté yo. En el próximo episodio, que saldrá publicado el jueves 21, voy a estar conversando con Federico Mayer acerca de innovación en el agro. Fue una conversación súper interesante, a donde Federico nos cuenta sobre el Club Actec que han fundado en Argentina, cómo está la escena startup en aquel país y por qué el campo tiene que vincularse con Silicon Valley. No se la pierdan. Y como habrán notado, en la charla con Ignasi hago referencia a un estudio sobre innovación. Efectivamente, hemos llevado a cabo una encuesta de opinión en 5 países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.
No hemos publicado la totalidad del estudio por los sucesos que todos conocemos vinculados al coronavirus, pero pronto van a estar disponibles. En las notas del episodio les dejo un artículo breve publicado en la web de Somos Innovación con un vistazo a los resultados. Soy Federico Fernández y los espero en el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación.